Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video y seguramente te llamó la atención tanto como a mí el título del video, Charles Spurgeon y el tabaquismo. ¿Por qué? Porque haciendo la entrevista al autor de este libro, que es la biografía de Charles Spurgeon, Juan Carlos de la Cruz, allí el autor mencionó que Charles Spurgeon tenía también bastante consumo de tabaquismo a través de la pipa. Escuchemos sus palabras, así lo recordamos. Hablamos del problema del tabaquismo de Spurgeon, que era fumador. No era Spurgeon que era fumador, era todo el mundo occidental. O sea, era algo cultural, no era un problema de Carlos, que era pastor, no. Los pastores de Estados Unidos todos tenían una pipa, los pastores de Inglaterra prácticamente todos tenían una pipa. O sea, nadie nunca vio en el fumar un problema ni de salud ni moral. Por lo tanto, no hay, yo diría, nada que uno pueda especular al respecto, porque no era un problema. Nadie nunca vio eso como un problema. De hecho, el tabaquismo viene a ser un problema a partir de que descubrimos que le hace grave daño, especialmente a los pulmones y al medio ambiente como tal, ¿verdad? Por el particulado y el CO2 que emite y las sustancias aromáticas dañinas que emite en el humo. Pero realmente en ese entonces no había nada de eso. Fumar era un lujo, era una cuestión como tomar mate, literal. Yo creo que en Argentina ningún loco va a saltar con que, bueno, aparece, ¿verdad? Pero dudo que vaya a saltar algún individuo que tiene algo en la cabeza que tomar mate es pecado, ¿verdad? Yo sé que aparecerá un mormón o un estridente carismático que dirá eso, pero por favor. Entonces era la cuestión de fumar en los días de Spurgeon. Por la duda, usted no fuma, ¿no? No fumo. No fumo, no tomo literalmente, no porque entienda que es pecado, quiero ser claro en eso, sino porque vivo en medio de una cultura a los cuales ambos vicios le han hecho tanto daño que yo creo que es injusto modelar en algún punto esa conducta. De nuevo, no entiendo que sea pecado tomarse un vaso de vino, lo que sea, una copa de vino, de lo que sea. De hecho, yo como ingeniero químico trabajé en una cervecería. Siendo cristiano, trabajé en la cervecería nacional, haciendo Heineken y haciendo cerveza Presidente. Yo no veía la desgracia en ello, ser ingeniero de planta en ese sentido, pero realmente lo que yo entiendo que le ha hecho mal a la humanidad, aunque no vea un mal alimentario en ello, ¿verdad? Como el caso de la cerveza, el vino, que realmente no necesariamente tiene que ser un mal alimentario conforme a las recetas. Hay de todo tipo de idea, lo mismo que pasa con el aceite, que si es de vegetal o animal o de este vegetal o lo que sea, lo mismo pasa con los vinos y las cervezas, etcétera. Pero no tomo por eso, igual que prácticamente no consumo azúcar, para evitar caer en una diabetes prematura o engordar más de la cuenta, etcétera. Pero no tomo por eso, primero como un ejemplo a mis propios hijos de que eso le hace más daño que bien a las culturas, y segundo, para hacer un testimonio a la sociedad. Me cohíbo de eso, como Pablo dijo, si el comer carne fuera para los hermanos de perdición, yo decido no comer carne jamás. No porque Pablo entendiera que comer carne era un problema. De hecho, él podía comer carne sacrificada a los ídolos sin ningún tipo de problema. Pero entendió que era un problema con las conciencias, ¿verdad?, más débiles, y también con la sociedad, participar en ciertos asuntos, y por eso yo me cohíbo de esas cosas. Entre nosotros, creo que uno de los pasajes que hace mucho que no escucho predicar es 1 Corintios capítulo 8, lo sacrificado a los ídolos.
y hablar de las razones de conciencia, donde muchísima gente no... y el apóstol Pablo, que tenía autoridad, pero él pensaba en el otro y decía, por la razón de la conciencia del otro, porque cuando peco contra ellos, contra Cristo estoy pecando. Y era algo que él en su conciencia no le parecía, pero hace tanto, Juan Carlos, que no escucho una prédica de ese pasaje y un estilo de vida basado en ese criterio que se expresa en ese pasaje. Nosotros hemos predicado del tema. De hecho, ahora mismo acabo de comenzar una serie en Génesis, por cierto. De hecho, acabo de venir de una excursión por el Gran Cañón a través del río Colorado, en cuestiones apologéticas y ese tipo de cosas. Y comencé la serie en Génesis, pero estaba luchando en mi espíritu por si comenzar una serie en primera a los Corintios. Entonces, al final entendí que por los jóvenes de la congregación que están siendo bombardeados grotescamente en la educación secular con el liberalismo, pues entendí que era mejor comenzar a predicar en Génesis, que dicho sea de paso es el fundamento contra todo liberalismo, etcétera, etcétera. Pero ciertamente sí, nosotros lo tratamos más en círculos académicos. En círculos académicos se han levantado de todo tipo de controversia al respecto, pero ciertamente las escrituras, Pablo en Corintios y en Romanos también, en Romanos él trata exactamente la misma cuestión, entre otros libros, quizás un poco en Gálatas, pero para Pablo realmente todo le era lícito, pero no todo convenía. Y él estaba dispuesto, Pablo estuvo dispuesto, Romanos capítulo 9, a si eso hubiera servido para la salvación de los que son israelitas según la carne, él estaba dispuesto a ser él condenado y maldito por Dios, si eso hubiera servido para la salvación de ellos. Estamos hablando de un individuo extremadamente estridente, un individuo raro, un individuo complicado, Pablo, y de hecho Spurgeon dijo, lo que predicó Calvino, lo que predicó Agustín, lo que predicó Pablo, lo que predicó Cristo, es lo que yo predico y vivo. Por eso nosotros vemos un individuo tan estridente en la vida de él, porque uno de sus modelos literalmente era Pablo. De hecho, aquí en el libro también dice lo siguiente en la página 170. Spurgeon padeció de gota reumática, constantes episodios depresivos, y en sus últimos años de vida padeció de los riñones, consecuencia obligada de la gota, y de úlceras. En ciertas ocasiones sufrió de los pulmones, quizá como consecuencia del tabaquismo. Y ahí, cuando fue que lo leo y lo dice el autor en lo que escuchamos, es que me puse a reflexionar acerca de eso, justamente del tabaquismo. Cómo en el siglo XIX fumar no era considerado pecado. Lo hemos escuchado en la palabra de Juan Carlos de la Cruz, el autor del libro. Pero cómo hoy sí es considerado pecado en base a lo que es percibido y descrito a través de lo que la ciencia nos dice del daño que produce el tabaco, el tabaquismo, el fumar en nuestro organismo, sobre todo en los pulmones, cáncer de pulmón, problemas pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso se trata, poder reflexionar al respecto de lo que es la construcción del concepto de pecado en base a prácticas culturales de uno u otro costado, donde para el siglo XIX no fue pecado fumar, pero hoy sí lo consideramos pecado y muy dañino, no solamente en el ambiente cristiano, con valores cristianos, sino en el mundo en sí. Por más que la gente fume, todos consideran que es dañino para la salud. Y por eso es que quise hacer este video, para reflexionar al respecto de cómo desde la vida de un hombre muy respetado en la historia, que tiene que ver con Charles Spurgeon, el conocido príncipe de los predicadores, un hombre de muchísima trayectoria y sobre todo entrega total al reino de los cielos en la tierra, al servicio de Dios en la iglesia con los dones y talentos que él tuvo. Él en su momento estaba entregado también a lo que era la práctica del tabaquismo, el fumar a través de la pipa. Qué bueno es que podamos
reflexionar al respecto, de entender que Dios en su palabra nos dice explícitamente lo que está bien y lo que está mal. Pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con las prácticas culturales. Y en base a eso, y te lo dejo picando, vamos a tener dentro de muy poco un video con Ana Romero. Sí, Ana Romero, la hija de Samuel Vila, de Editorial CLIE, donde hablaremos sobre este tema, que tiene que ver con el debate abierto de la construcción del sentido de pecado en prácticas culturales que en algunos momentos son pecaminosas porque se lo interpreta así y en otros momentos no, simplemente por la cultura, el tiempo histórico en que se vive o lo que se perciba en cuanto a dañino o no en las prácticas culturales con respecto al uso del cuerpo o al maltrato del cuerpo o al cuidado del cuerpo. No te lo pierdas, ¿eh? Así que si te gustó el video, no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!